Hay trenes que parecen desafiar las vías, desafiando al mundo. Recorren calles tan estrechas que casi rozan las casas, escalan montañas escarpadas y se extienden suspendidos sobre los ríos. En este viaje descubriremos algunos de los trenes más extraños y aventureros del mundo. ¿Hasta dónde puede llegar un tren enfrentándose a los desafíos de la naturaleza? Calle del tren de Hanoi, Vietnam. En el corazón de Hanoi, la vida cotidiana parece encogerse unos segundos cada vez que el tren se acerca. Mesas pequeñas, balcones estrechos, cafés familiares y fachadas antiguas conviven junto a unas vías que pasan a muy poca distancia de las casas. Vietnam es un país de ritmo intenso, motos mercados, comida callejera, templos, lagos urbanos y una cultura donde la calle funciona casi como una sala de estar compartida. En Hanoi esa energía se concentra de una manera muy especial. La calle del tren se hizo famosa porque muestra una escena difícil de olvidar: un ferrocarril atravesando un barrio vivo, no un paisaje vacío. La línea forma parte de la red ferroviaria que conecta la capital con otras regiones del país, y su presencia recuerda cómo la infraestructura puede mezclarse con la vida diaria de formas sorprendentes. Estación Lisiba, China. Un monorraíl entra en un edificio residencial y sale por el otro lado como si fuera lo más normal del mundo. Esa es la primera impresión que deja la estación Lisiba en Chongqing, una ciudad construida entre montañas, ríos y edificios escalonados. China no es solo grandes avenidas y rascacielos, también es una colección de ciudades densas donde la vida se adapta a pendientes, puentes, túneles y barrios colocados a distintas alturas. Lo extraordinario de Lisiba es que el transporte no rodea el edificio, lo atraviesa. La estación fue diseñada con medidas de aislamiento acústico para integrarse en la estructura, y esa solución la convirtió en una imagen famosa dentro y fuera de China.
Más que una curiosidad, es una respuesta práctica a una ciudad con poco espacio llano. A veces la ingeniería urbana no consiste en hacer más sitio, sino en usar el espacio de una forma que parecía imposible. Tren de Bambu, Camboya. Una plataforma de bambú, unas ruedas, un pequeño motor y una vía antigua. Con eso basta para que Camboya tenga uno de los trenes más curiosos del mundo. Cerca de Battambang, el tren de bambú nació de una necesidad sencilla: moverse entre comunidades rurales, transportar productos locales y aprovechar raíles que seguían formando parte del paisaje. Camboya combina templos majestuosos, arrozales, mercados tranquilos y pueblos donde la vida mantiene una relación cercana con la tierra y el trabajo cotidiano. Lo curioso es que este tren no parece un tren convencional. Su estructura básica muestra una creatividad muy directa, pocos recursos, mucha imaginación y una solución que funciona. Cuando dos plataformas se encuentran en la misma vía, una puede desmontarse y apartarse con sorprendente rapidez. Ese gesto resume su encanto. No impresiona por lujo ni velocidad, sino por inteligencia popular. Dentro del mundo ferroviario aporta una pausa humana cálida y casi juguetona. Ferrocarril suspendido de Wuppertal, Alemanha. Sobre las calles y el río Wupper, un tren avanza colgado de una estructura metálica, como si la ciudad hubiera decidido poner el transporte en el aire. Alemania suele asociarse con precisión, industria, eficiencia y ciudades donde la planificación tiene un peso importante en la vida diaria. Pero Wuppertal añade algo distinto, una solución técnica de principios del siglo XX que todavía conserva una personalidad única. Este sistema, conocido como Schwebebahn, comenzó a operar en 1901 y sigue siendo uno de los ferrocarriles suspendidos más famosos del mundo. Sus vagones no circulan sobre raíles tradicionales,
sino colgados bajo una vía elevada pasando sobre el río, calles y edificios. Esa imagen resulta extraña incluso hoy. Es uno de esos lugares que fascinan porque mezcla utilidad y rareza. No parece una atracción diseñada para sorprender, sino una idea práctica que terminó convirtiéndose en símbolo de toda una ciudad. Puente de Pamban, India. Entre la India continental y la isla de Rameswaram, el puente de Pamban cruza el mar con una elegancia antigua y funcional. Esta zona del sur de India vive entre templos, pesca, peregrinaciones, mercados costeros y una relación profunda con el océano. India, con su diversidad inmensa de lenguas, religiones y paisajes, encuentra aquí una escena muy particular: un tren avanzando sobre aguas abiertas hacia una isla cargada de significado espiritual. Inaugurado a comienzos del siglo XX, el puente de Pamban fue durante décadas una de las grandes obras ferroviarias del país. Su tramo levadizo permitía el paso de embarcaciones, convirtiendo la estructura en una pieza móvil dentro del paisaje marino. La imagen del tren cruzando entre viento, agua y horizonte tiene una fuerza especial para cualquier documental 4K. Lo que más atrae de Pamban no es solo su ingeniería, sino su atmósfera. Parece un puente entre tierra firme, fe, viaje y memoria costera. Ferrocarril Costeiro de Dawlish, Reino Unido. En Dawlish el tren no pasa cerca del mar, parece viajar sobre el borde mismo de Inglaterra. La vía avanza junto al muro costero, mientras las casas, el paseo marítimo y las estaciones pequeñas forman parte de una escena profundamente británica. El Reino Unido tiene una larga tradición ferroviaria, pero también una vida cotidiana muy ligada a sus pueblos costeros y a esos días en los que el clima cambia de humor sin pedir permiso. La línea forma parte de una ruta histórica que conecta Exeter con el suroeste de Inglaterra, y su tramo junto al Canal de la Mancha es uno de los más reconocibles del país. Cuando la marea sube y las olas golpean el muro costero, el tren parece atravesar una frontera viva entre ingeniería y océano.
Lo fascinante no está solo en el paisaje, sino en la resistencia cotidiana de una vía que sigue conectando ciudades-playas y memoria ferroviaria británica. Ferrocarril de la presa Pasak Chonlasit, Tailandia. En el centro de Tailandia, el ferrocarril de la presa Pasak Chonlasit ofrece una imagen inesperada, un tren avanzando sobre una larga franja de vía rodeada por agua. Tailandia suele asociarse con templos dorados, mercados flotantes, arrozales, ciudades activas y una vida marcada por los ríos y las estaciones. Aquí esa relación con el agua aparece de forma muy directa, casi como si el paisaje se abriera para dejar pasar al tren. Este tramo se hizo especialmente famoso por su efecto visual durante la temporada en que el embalse está lleno. Desde ciertos ángulos, los vagones parecen deslizarse sobre la superficie del lago, creando una escena sencilla pero muy poderosa. No es una línea extrema por altura ni velocidad. Su encanto está en la ilusión de atravesar el agua con calma. Ferrocarril escénico de Kuranda, Australia. Entre Cairns y Kuranda, el ferrocarril escénico de Kuranda atraviesa una de las zonas tropicales más fotogénicas de Australia. En Queensland la vida combina costa, arrecifes, selva húmeda, comunidades turísticas y una relación constante con paisajes naturales muy variados. Este tren permite pasar de la ciudad costera a un mundo de barrancos verdes, cascadas y vegetación densa, sin perder el ritmo pausado del viaje ferroviario. La línea fue construida a finales del siglo XIX y se abre paso por túneles, puentes y curvas que siguen la forma de la montaña. Lo más atractivo es cómo el tren no corre contra el paisaje, sino que lo revela poco a poco. Primero aparecen los árboles, luego las paredes de roca, después el sonido del agua y las vistas amplias sobre la garganta. Kuranda tiene ese encanto de los viajes antiguos cuando llegar no era lo único importante, también importaba mirar bien por la ventana.
Viaducto de Landwasser, Suiza. En los Grisones suizos, el viaducto de Landwasser parece surgir del bosque y entrar directamente en la montaña. Suiza es un país donde los trenes forman parte de la identidad cotidiana. Conectan pueblos alpinos, estaciones pequeñas, lagos, valles y ciudades, con una precisión que casi parece una costumbre nacional. En este paisaje, la ingeniería ferroviaria no compite con la naturaleza, intenta acompañarla con elegancia. El viaducto construido en piedra mide unos 136 metros de longitud y se eleva alrededor de 65 metros sobre el valle. Su imagen más famosa muestra al tren cruzando los arcos antes de desaparecer en un túnel excavado en la roca. Esa transición resulta casi teatral: bosque, puente, montaña y silencio. Landwasser no impresiona por exceso, sino por armonía. Es una de esas obras donde todo parece estar en el lugar exacto, como si el paisaje hubiera reservado ese espacio para el tren. Ferrocarril del Monte Pilatus, Suiza. El ferrocarril del Monte Pilatus asciende desde Alpnachstad hacia una montaña que parece levantarse directamente sobre los lagos suizos. En esta región la vida cotidiana mezcla pueblos ordenados, barcos en el lago, senderos alpinos y una cultura donde el transporte público llega a lugares que en otros países parecerían reservados solo a aventureros. Suiza convierte la montaña en experiencia accesible, pero sin quitarle su carácter. Este tren es famoso por ser uno de los ferrocarriles de cremallera más inclinados del mundo, con pendientes que alcanzan aproximadamente el 48%. La vía se agarra a la ladera como si subiera por una pared verde y rocosa. A medida que asciende el paisaje, cambia el lago, queda abajo. Las nubes se acercan y la montaña ocupa toda la ventana. Pilatus demuestra que una línea ferroviaria puede ser mucho más que transporte. Puede convertirse en una ascensión lenta hacia el cielo alpino. Kelmerbahn, Suiza.
En el cantón de Berna, el Gelmerbahn asciende por una ladera alpina con una inclinación que hace que el paisaje parezca inclinarse junto al viajero. Suiza tiene una relación muy particular con la montaña. Pueblos ordenados, lagos transparentes, senderos señalizados y trenes que llegan a lugares donde la carretera se lo pensaría 2 veces. Aquí la ingeniería no se presenta como una exhibición ruidosa, sino como una herramienta precisa para entrar en diálogo con el relieve. El Gelmerbahn nació vinculado al acceso a la zona del embalse de Gelmer, pero con el tiempo se convirtió en una experiencia ferroviaria muy buscada por quienes desean sentir la montaña de cerca. Su fuerte pendiente cercana al 106% en algunos tramos crea una sensación casi vertical. A medida que el vagón sube, el valle se abre debajo y el lago aparece como una recompensa de color turquesa. No es un tren largo, pero sí uno de esos trayectos que se recuerdan metro a metro. Ferrocarril del Himalaya de Darjeeling, India. Entre plantaciones de té, mercados de montaña y niebla suave, el ferrocarril del Himalaya de Darjeeling avanza con una paciencia casi artesanal. En esta región del norte de India, la vida se mueve entre laderas verdes, puestos de té, templos, escuelas coloniales y comunidades que han hecho de la montaña un lugar cotidiano. El famoso Toy Train no parece tener prisa. Su encanto está precisamente en esa lentitud. La línea fue inaugurada a finales del siglo XIX y conecta las tierras bajas con Darjeeling, subiendo hasta más de 2.000 metros de altitud. Su recorrido incluye curvas cerradas, bucles y tramos, donde el tren comparte espacio con calles y casas. Esa cercanía lo convierte en algo más que una obra de transporte. Es parte del paisaje social. Verlo avanzar entre vapor, fachadas y colinas de té produce una sensación difícil de copiar. Darjeeling demuestra que una ruta ferroviaria puede ser pequeña en escala y enorme en personalidad. Tren de la colina de Matheran, India.
Cerca de Bombay, el tren de la colina de Matheran sube hacia una estación de montaña donde el ritmo cambia por completo. India, con sus ciudades intensas, mercados llenos de vida, lenguas diversas y contrastes diarios, también conserva pequeños refugios de altura que ofrecen otra forma de viajar. Matheran es uno de ellos, un lugar de aire fresco, senderos arbolados y miradores que miran hacia las llanuras de Maharashtra. El tren de vía estrecha avanza lentamente por curvas pendientes y tramos de bosque como si invitara al viajero a dejar atrás la prisa urbana. Su valor no está en la velocidad, sino en el cambio de atmósfera. Cada parada parece acercar un poco más a una India más tranquila, con casas antiguas, vegetación densa y un aire de escapada clásica. En este recorrido, el ferrocarril no solo sube una colina, también permite entrar en otro tiempo más pausado y cercano. Nariz del Diablo, Ecuador. En los Andes ecuatorianos, la vía parece dibujada contra toda lógica sobre una pared de montaña. La Nariz del Diablo no necesita exageraciones para impresionar. Basta mirar cómo el trazado se aferra al relieve. Ecuador es un país pequeño en el mapa, pero enorme. En contrastes, costa-selva amazónica, volcanes, ciudades coloniales y comunidades andinas que viven entre mercados, música, agricultura y altura. Este tramo ferroviario es famoso por su descenso en zigzag, una solución creada para superar una pendiente muy difícil entre roca y valle. La vía avanza, retrocede y vuelve a cambiar de dirección como si negociara con la montaña paso a paso. Lo fascinante no es solo la ingeniería, sino el efecto visual desde ciertos puntos. El tren parece moverse con una mezcla de precisión y audacia. La Nariz del Diablo funciona como una escena de pura tensión geográfica, hierro-montaña y una ruta que se niega a rendirse. Tren a las Nubes, Argentina. Desde los paisajes áridos de Salta, los raíles empiezan a subir hacia alturas donde el cielo parece acercarse a las ventanas
El tren a las nubes no solo recorre el norte de Argentina, cambia la escala del viaje. La provincia combina arquitectura colonial, mercados andinos, quebradas de colores, música popular y una cultura de montaña profundamente ligada al altiplano. Aquí viajar en tren significa ver cómo el país se transforma con cada curva. El recorrido alcanza más de 4.000 metros de altitud y su imagen más famosa aparece en el viaducto La Polvorilla, una estructura metálica que se eleva sobre un paisaje amplio y seco. El nombre no exagera del todo. Cuando el tren avanza entre nubes, montañas y silencio, la sensación es la de entrar en otra escala. El tren a las nubes convierte la altura en experiencia y deja claro que algunos viajes se recuerdan no por la llegada, sino por la manera de subir. Ferrocarril Central Andino, Perú. Desde la costa peruana, los raíles empiezan a trepar hacia un mundo donde el aire se afina y las montañas parecen cerrar el paso. Perú cambia de ritmo con la altitud Lima. Mira al Pacífico, los valles interiores. Conservan mercados, pueblos mineros y caminos antiguos, mientras los Andes siguen marcando la manera de viajar, comerciar y habitar el territorio. El país no se entiende solo por sus ruinas famosas, también por sus rutas que conectan mundos muy distintos. Esta línea ferroviaria es una de las más altas del planeta y alcanza zonas por encima de los 4.000 metros. Su trazado incluye túneles, puentes y curvas diseñadas para vencer desniveles enormes sin perder la continuidad del viaje. Lo impresionante no es solo la altura, sino la sensación de que el tren avanza negociando cada metro con la montaña. El ferrocarril central andino convierte la ingeniería en una conversación intensa entre roca, aire fino y memoria ferroviaria. Ferrocarril Qinghai Tíbet, China. Una línea de tren atraviesa la meseta tibetana como una costura fina sobre un territorio inmenso. El ferrocarril Qinghai-Tíbet une las mesetas del oeste chino con Lhasa, cruzando uno de los espacios más elevados de Asia.
En estas regiones, la vida cotidiana se adapta a la altura al clima seco, a los monasterios, a los mercados tibetanos y a largas distancias donde el paisaje parece no terminar nunca. La línea supera los 5.000 metros en algunos tramos y atraviesa zonas de permafrost, donde el suelo congelado obliga a soluciones técnicas muy precisas. Sus vagones están preparados para ayudar a los pasajeros a soportar la altitud, y la vía parece avanzar por un mundo suspendido entre nieve, estepa y montaña. White Pass y Yukon Route, Estados Unidos y Canadá. Entre Alaska y Canadá, la White Pass y Yukon Route sube por montañas, valles estrechos y antiguos paisajes de frontera. Esta región del norte conserva una vida muy ligada al clima, a los puertos, a la historia minera, a los bosques fríos y a comunidades acostumbradas a medir las distancias de otra manera. Aquí el tren no es solo transporte, es una ventana a una época en la que viajar significaba enfrentarse a territorios inmensos. La línea fue construida a finales del siglo XIX para conectar la costa con el interior del Yukón. Sus curvas, puentes y tramos elevados muestran una ingeniería pensada para avanzar por pendientes difíciles y clima exigente. Lo más atractivo es su atmósfera madera, hierro, niebla, montañas y ríos que acompañan el recorrido. La White Pass y Yukon Route tiene ese sabor de aventura antigua, como si cada vagón conservara una historia de esfuerzo, comercio y búsqueda de nuevos caminos. Cumbres y Toltec Scenic Railroad, Estados Unidos. Entre Colorado y Nuevo México, el Cumbres y Toltec Scenic Railroad atraviesa paisajes abiertos, bosques, praderas y pasos de montaña que parecen sacados de otra época. En esta parte de Estados Unidos, la vida conserva una mezcla de pueblos pequeños, ranchos, estaciones históricas y una memoria ferroviaria muy ligada al desarrollo del oeste. El viaje tiene algo de regreso lento a un tiempo en el que el vapor marcaba el ritmo del territorio. Este ferrocarril de vía estrecha es famoso por sus locomotoras históricas y por un trazado que cruza el paso de Cumbres a más de 3.000 metros de altitud.
No busca velocidad ni modernidad. Su encanto está en el sonido, el humo, la madera y la sensación de avanzar por una ruta preservada con cariño. Cada curva abre una escena distinta, montañas, cañones, praderas y estaciones solitarias. Es un tren para mirar despacio sin prisa, como quien hojea un viejo álbum del paisaje americano. Argo Parahyangan, Indonesia. Entre Yakarta y Bandung, el Argo Parahyangan recorre una de las rutas ferroviarias más interesantes de Indonesia. Este país de miles de islas combina ciudades densas, mercados vivos, montañas volcánicas, arrozales y una cultura donde el tren sigue siendo una forma importante de conectar regiones. En Java la vida cambia rápidamente entre la energía urbana de Yakarta y el aire más fresco de las tierras altas de Bandung. Lo especial de esta ruta está en el contraste. El tren sale de una gran metrópoli y poco a poco entra en un paisaje de puentes, túneles, terrazas verdes y colinas cubiertas de vegetación. No es el ferrocarril más extremo del mundo, pero sí uno de esos trayectos que muestran cómo un país respira entre ciudad y montaña. Argo Parahyangan tiene una belleza cotidiana. Estudiantes, familias, trabajadores y viajeros compartiendo una ruta donde la ingeniería se mezcla con la vida real de Java. Ferrocarril de la Muerte, Tailandia y Myanmar. Entre Tailandia y Myanmar, el llamado Ferrocarril de la Muerte atraviesa ríos, selvas y montañas con una carga histórica que lo distingue de cualquier otra ruta ferroviaria. En esta región del sudeste asiático, la vida cotidiana combina templos budistas, mercados junto al agua, pueblos rurales y paisajes tropicales donde la vegetación parece envolverlo todo. Pero aquí el tren no se recuerda solo por el paisaje, sino también por la memoria que acompaña a sus raíles. El tramo más famoso pasa por la provincia de Kanchanaburi, junto al río Kwai, donde el tren avanza entre acantilados puentes y curvas estrechas. A simple vista, la escena es hermosa: madera, roca, agua y selva.
Sin embargo, el valor de este ferrocarril está en mirar más allá de la postal. Es una ruta que invita a viajar con respeto, entendiendo cómo una infraestructura puede conservar capítulos difíciles de la historia y convertir el recorrido en una experiencia de reflexión. Ferrocarril de la Reunificación, Vietnam. El ferrocarril de la Reunificación recorre Vietnam de norte a sur, uniendo Hanoi con ciudad Ho Chi Minh, a lo largo de una ruta que atraviesa ciudades, arrozales, montañas, costas y pueblos, donde la vida parece pasar muy cerca de la ventana. Vietnam es un país de movimiento constante, motos, mercados, comida callejera, estaciones llenas de voces y una relación muy cercana entre transporte y vida diaria. Esta línea no solo conecta dos grandes ciudades, también cuenta la forma alargada del país. El tren avanza por paisajes que cambian lentamente, barrios antiguos, campos verdes, pasos junto al mar y estaciones donde suben familias estudiantes y trabajadores. Su fuerza está en esa mezcla de viaje cotidiano y símbolo nacional. Tren de Mauritania, Mauritania. En el desierto del Sáhara, el tren de Mauritania avanza como una línea interminable de hierro, polvo y horizonte. Mauritania es un país de grandes espacios, ciudades dispersas, vida nómada, mercados de arena y rutas donde la distancia tiene un peso real. Allí el ferrocarril no parece una comodidad moderna, sino una necesidad gigantesca para mover recursos, conectar lugares remotos y atravesar un territorio que no se deja medir fácilmente. Este tren es famoso por su longitud, que puede superar los 2,5 kilómetros, y por transportar mineral de hierro desde el interior del país hasta la costa atlántica. Su imagen es poderosa, vagones oscuros cruzando dunas, viento seco, cielo inmenso y una sensación de viaje elemental. No hay lujo en esta escena y precisamente ahí está su fuerza. El tren de Mauritania recuerda que algunas rutas ferroviarias no buscan belleza fácil, la encuentran en la escala, la dureza del paisaje y la pura necesidad de avanzar.
Ferrocarril Transiberiano, Rusia. El ferrocarril transiberiano cruza Rusia como una de las grandes líneas de viaje del planeta. Desde Moscú hasta Vladivostok, el tren atraviesa bosques, ríos, ciudades industriales, llanuras nevadas y regiones donde la distancia parece multiplicarse sin descanso. Rusia es un país que se entiende mejor cuando se mira en escala a grandes avenidas, pueblos lejanos, estaciones frías y una relación profunda con el espacio. Más que una ruta ferroviaria, el Transiberiano es una experiencia de tiempo. Durante días el paisaje cambia con una lentitud hipnótica. Aparece la taiga, se cruzan ríos enormes, surgen estaciones solitarias y en algunos tramos el lago Baikal añade una presencia majestuosa al recorrido. Su importancia histórica está en haber conectado la Rusia europea con el lejano oriente. Como cierre de un viaje ferroviario tiene una fuerza especial. No parece cruzar solo un país, sino una idea de inmensidad. Ferrocarril Circular de Georgetown, Estados Unidos. En las montañas de Colorado, el ferrocarril circular de Georgetown recupera el espíritu de los antiguos trenes de vía estrecha del oeste estadounidense. Esta región combina pueblos mineros, bosques de coníferas, cañones, estaciones históricas y una cultura viajera muy ligada a los paisajes de montaña. Aquí el tren no compite con la velocidad moderna, ofrece otra cosa, el placer de subir despacio, escuchar la locomotora y mirar cómo el valle se abre poco a poco. La ruta es famosa por sus curvas cerradas, sus puentes de hierro y su trazado pensado para ganar altura en un espacio reducido. El tramo del Devil's Gate High Bridge aporta una de las imágenes más memorables, el tren cruzando sobre el cañón con una elegancia antigua. Georgetown Loop no impresiona por tamaño extremo, sino por su ingenio. Es una pequeña obra maestra de ingeniería ferroviaria que demuestra cómo una línea corta puede contar una gran historia de montaña, trabajo y memoria americana.